Saludo a la doctora Ligia Peralta, investigadora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, y asesora de la Casa Blanca en la presidencia de Barack Obama. Doctora, gracias por estar con nosotros. Es un placer para mí estar con ustedes hoy. Muchas gracias. El mundo vuelve a prender las señales de alerta ante la llegada de una nueva ola de contagios, aparentemente producida por la variante Delta de COVID-19. ¿Se trata, en efecto, de una variante más peligrosa? Es una variante de verdad mucho más contagiosa. Vemos que ahora tenemos una variante que es 50% más contagiosa que la anterior, que de por sí era muy contagiosa. Pero una de las cosas interesantes de esta variante es que las mutaciones han hecho que se adhiera, se pegue mucho más a la célula y por eso, además de ser tan contagiosa, produce una carga viral, es sumamente virulenta. Decimos que cuando una persona se infecta hay 1000 veces más carga del virus que se detecta en su nariz y puede contagiar a otra persona. Pero además puede evadir las defensas de la persona, incluyendo aquellos que se han puesto la vacuna hace ya tiempo o aquellos que tienen un sistema de defensa que es débil y no ha respondido bien a la vacuna. Doctora, en México esta nueva variante, que se ha vuelto predominante en algunas zonas como la Ciudad de México, parece estar afectando más a los jóvenes, pero también a los niños pequeños. ¿Cómo se les puede proteger? Bueno, lo primero es entender de por qué la gente joven, porque la gente joven es la que sale a trabajar, la que sale a estudiar, la que está en circulación totalmente y además fueron los menos protegidos porque ellos no eran la prioridad cuando comenzamos las vacunaciones, ¿correcto? Eran las personas de mucho más edad. Entonces tenemos ahora mismo que no solamente una variante mucho más fuerte, sino que también tenemos mucha gente joven que no le dio el COVID anteriormente porque teníamos la mitigación, ¿no? Las economías no estaban tan abiertas y ahora tenemos mucho más circulación y por eso tenemos vamos a decir que es una nueva ola, en realidad eso es lo que es. Y con este tipo de virus tenemos, claro, mucho más rápido un contagio que nos da ese pico de esa ola, claro, mucho más rápido que anteriormente. Eh, la nueva ola afecta a Estados Unidos, a algunos países europeos como Francia o el Reino Unido, pero también a China. Ya volvió a Wuhan. ¿Nos tomó por sorpresa esta nueva variante? ¿Nos confiamos de más? ¿Nos descuidamos? ¿Qué sucedió, doctora? Bueno, lo que pasó es, número uno, que de muchas personas no pudieron vacunarse a tiempo, no tenían la suficiente defensa contra este virus, entonces al hacerse vulnerable, este virus lo que va haciendo es cambiando para poder hacer su efecto, que es sobrevivir, y con esto hace cambios que aumentan el contagio, aumentan el evadir las defensas y se vuelve más virulento. Esto exactamente es lo que ha sucedido y sobre todo ha sucedido entre la gente joven, pero muchos de los países incluyendo México, no tenían por mucho tiempo suficientes vacunas y ahora lo que tenemos es un cuarto de la población global que han tenido las vacunas y muchas otras personas que han tenido miedo de ponérsela y por eso vemos que es entre la gente joven que está ocurriendo eso. Y usted me preguntó cómo vamos a combatir eso. Primero vacunando las personas que ya deben de ponérsela. En los Estados Unidos, por ejemplo, ya se está poniendo a toda aquella persona más de 12 años y vemos que entre los 12 y los 21 años es un periodo muy vulnerable donde los niños pueden tener enfermedad de COVID que es bastante severa. Y también lo que tenemos es seguir los principios de mitigar de que este contagio baje de una manera manteniendo la distancia, usando las mascarillas de vuelta y las higienes en las manos. Esto es lo más importante porque es un virus
a través de la respiración y de esa manera podemos controlar los contagios. En México tenemos noticia de niños de 2 o 3 años que han tenido que ser hospitalizados por COVID. ¿Qué recomendaciones haría a los padres de niños pequeños a quienes les resulta difícil imponer la disciplina que implican las medidas sanitarias? Son muy pequeñitos. Bueno, lo primero que sabemos es que los adultos en los hogares deben vacunarse y esto es lo primero que deben hacer. Toda persona que esté en contacto con ese niño que tenga más de la edad apropiada para la vacunación debe ser vacunado. Esta es la mejor manera y el mejor instrumento que tenemos para protegerlos. Y lo segundo es usar las medidas que ya dijimos. Sin embargo, una de las cosas que creo que debemos mencionar es que la mayoría de la gente que no se ha vacunado y tiene el COVID puede tener no síntomas, o sea, puede ser una persona que no dé ninguna señal y la mayoría de los contagios ocurren en un 50% de personas que no tienen ningún síntoma, pero tienen la enfermedad. Por eso es importante que la persona se vacune y así podemos preservar la salud de nuestros pequeños, que es muy débil y sobre todo uno de los síntomas importantes, yo como pediatra se lo puedo también decir, es por ejemplo vómito y diarrea, como cualquier otro virus. Sin embargo, tenemos que tener mucho tacto y llevarlos inmediatamente al doctor o tomar medidas preventivas para que ese COVID-19 no siga aumentando entre nuestros niños porque lo puede llevar al hospital. La hospitalización de los niños más pequeños de 0 a 4 años de edad no es tan grave generalmente como aquellos adolescentes de más de 12 años. Entonces, por eso tenemos que ver ya la vacunación a esa edad para poder también proteger los más pequeños. Doctora Ligia Peralta, en su opinión, ¿los gobiernos están enfrentando adecuadamente la nueva situación de COVID-19 o deberían estar haciendo algo más? Yo creo que estamos con mucha cautela porque como ha aumentado el porciento de vacunación en la población, ya todo el mundo está ansioso, sobre todo a nivel de gobierno, de abrir la economía. Y entonces por eso tenemos mensajes muy mixtos y que confunde a la gente sobre el uso de mascarillas. Si usted, y esto es muy sencillo, yo le hablo a mis pacientes de esa manera, si usted tiene duda de que una persona pueda contagiarlo porque no se ha puesto la vacuna y todo el mundo es vulnerable al COVID, entonces use la mascarilla incluso en su trabajo o en lugares cerrados para no llevar esto a su casa y que las personas vulnerables puedan tener el COVID en su propio hogar. Doctora, déjeme preguntarle un tema particular de México. En nuestro país existe la intención del gobierno de regresar a clases presenciales a finales del mes de agosto. Ante la nueva ola de COVID, con una variante más peligrosa que las anteriores, ¿considera usted que es recomendable hacerlo? Bueno, uno de los riesgos de abrir las escuelas es que no todo el mundo va a estar vacunado. Eso lo tenemos incluso aquí en este país, de que hay personas que son adultas que no se han vacunado, pero una de las cosas que sabemos es que sí, presencialmente hay mucho más ventajas de aprender. Lo que sabemos por estudios por ejemplo, del Centro de Control de Enfermedades en los Estados Unidos es que si a nivel presencial en las escuelas podemos controlar la distancia, podemos controlar que todo el mundo use la máscara y al mismo tiempo la parte de higiene y que los números de contagio a nivel de la comunidad estén más bajos, por ejemplo, del 10%, que es muy alto, entonces sí podemos enviar los niños a la escuela, pero hay que tener muy en cuenta el nivel de vacunación y el nivel de COVID en su comunidad para traer los niños a la escuela. Una vez que tengamos eso, entonces con los sistemas de mitigación de la distancia y las máscaras podemos estar más confiables, pero la vacuna es lo número uno. ¿Se han medido los alcances de la nueva ola?
¿Sabemos o tenemos idea de cuánto va a durar y cuáles serán o podrían ser las consecuencias finales? Bueno, no sabemos exactamente cuánto va a durar, pero sí sabemos que cuando hemos tenido olas como esta, llega a un punto, por ejemplo, donde aumenta la vacunación, entonces cambia, ¿no? Bajan, comienzan a bajar los números. Todavía no estamos ahí, pero sí podemos controlarlo a nivel epidemiológico con las medidas otra vez de vacunación y de mitigación. Una de las cosas que nos preocupa es que si las personas siguen sin vacunarse y esta variante Delta continúa, va a seguir haciendo mutaciones y se va a convertir en una variante mucho más problemática y que sí puede evadir la vacuna. Hasta ahora tenemos vacunas que están haciendo su función, pero si este nivel de reproducción del virus sigue en una comunidad que no se ha vacunado, hay problemas de que podamos tener un virus aún más peligroso. En esta conversación ha hablado mucho de la necesidad de vacunarse. ¿Qué les diría a las personas que se resisten a ponerse la vacuna porque creen que puede hacerles daño? ¿Piensan que puede ser peor el remedio que la enfermedad? Primero que la técnica de la vacunación, y yo he trabajado en vacunación durante toda mi carrera, no es nueva. Las dos vacunas, por ejemplo, de mensajero de RNA, que todo el mundo le tiene tanto miedo de que si le pusieron un chip, de que si algo está en su cuerpo, se han hecho estudios extensivos y ya por este año hemos visto que lo que la gente le tenía miedo de que hubiese algún residuo, por ejemplo, ya tenemos datas, incluyendo en niños recién nacidos que sus madres se han puesto la vacuna, de que no hay ningún rastro de esa vacuna. Entonces, estos temores que tiene la gente han sido infundados y ya no hay nada científicamente que no se ha comprobado de que la persona no tiene ningún rasgo de este tipo de vacunas y de que es mucho más riesgoso tener el COVID-19 que le puede producir no solamente la muerte, sino también le puede producir, incluso en los jóvenes, secuelas a largo tiempo. Pueden durar meses hasta que se recuperen exactamente como estaban inicialmente y sobre todo en el área de inflamación del corazón, el área de inflamación del cerebro y otras áreas que duran mucho tiempo para poder recuperarse. Doctora Ligia Peralta, investigadora del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, le agradezco mucho que haya aceptado esta entrevista desde los Estados Unidos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas noches, que le vaya muy bien. Bueno, pues ahí tenemos los riesgos, los peligros de la variante Delta. A cuidarnos todos. Esa es la mejor recomendación.